Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de La Chispa Cultural. Nosotros en esta sección que realizamos con Fede en Fuegos de Octubre Stream, estuvimos conversando las últimas semanas sobre artistas que hacen de su propia militancia cultural, de su propio arte, una militancia cotidiana. Y habíamos dicho que también estábamos abiertos a que vengan artistas en esta sección a compartir con nosotros un poco de lo que hacen todos los días. Y en esta ocasión tenemos a un gran invitado, a Luciano Nachi, que es director de la película Tormentas de Fuegos, Incendios en la Patagonia. Con Lucho lo conocimos a principio de este año, un poco intercambiando sobre los incendios que pasaron en el Bolsón. Y bueno, Lucho es un director de cine que lleva por todo el país la militancia de este documental de los incendios del 2021. Así que muchas gracias, Lucho, por venir a Fuegos de Octubre. Gracias a ustedes, la verdad que un placer y hermosa producción, me encanta todo esto. Muchas gracias, Lucho. Bueno, como comentabas, estuve viendo algunas entrevistas de estos días que estuviste haciendo, Lucho, y como decía al comienzo, cuando ustedes hicieron el documental fue cuando fueron los incendios en Las Golondrinas en el 2021, y vos en esa entrevista decías, bueno, yo soy del sur, cuando vi que estaban estos incendios, soy cineasta, lo primero que hice fue decir, agarrar una cámara y tengo que ir a filmar esto y aportar mi arte de una manera militante a la situación que estaban pasando en el sur. Bueno, si nos puedes contar un poco de ese recorrido, cómo fue ese momento. A mí me pasa muchas veces que quizás hay situaciones de injusticia, no sé si les pasa, pero bueno, pasan todo el tiempo. Y para mí eso de alguna forma define a las personas. ¿Qué haces ante una situación así? Y muchas veces paso de largo y después me quedo mal. Sí. Un largo tiempo de por qué no hice algo. Situaciones muy random, todo el tiempo. Sí. Y bajo este hecho, en el 2021 estábamos en plena pandemia, encerrados en nuestras casas, que no podíamos salir. Se da este incendio en toda la zona, como vos decías, de Golondrinas, El Hoyo, Lago Puelo, que vendría a ser Chubut, pero es ahí nomás del Bolsón. O sea, es Chubut y Río Negro, están pegados, ¿no? Ahí las divide una mini línea que en realidad es una comarca andina. Cuando se da ese incendio, lo vemos por las noticias, y digo, no, algo tengo que hacer. Entonces, lo primero que empiezo a hacer es llamar amigos, a ver quién me acompaña, sin ninguna idea muy formada, simplemente ir y hacer algo. Hablo con Axel Emilien, que es el codirector de la película, que es amigo, que es actor, gran actor, es ambientalista, y le digo, ¿me acompañás? Vamos a hacer algo. Y me dice, sí, dale, vamos, yo estoy. Pedimos los permisos, en esa época había que pedir los permisos para salir. Agarramos el auto, yo tengo un Clio, pobre Clio. Ya tiene muchos viajes. ¿Cuántos miles de kilómetros? ¿No? Ya va por los 200.000, lo tengo que cambiar. Castigadísimo. Y nada, agarramos el auto y salimos. Con cámara, sonido, de dron, sin pensarla mucho. Y nos damos cuenta, no tenemos plata, no tenemos un mango. Paremos un toque. Paramos en Neuquén y yo soy bueno llamando, hablando con la gente, charlando, aunque no parezca. Y empezamos a llamar a locales del Bolsón, y a un local le pedimos la comida, a otro conocido, amigo, le pedimos, Juan Arias, le pedimos alojamiento. Otro lugar, hablando de vinos, nos dio vino, que para esa situación la verdad es que nos vino bastante bien. Y otro lugar nos daba meriendas que repartíamos con la gente que íbamos entrevistando. Y es más, otro local también nos dio la nafta y de vuelta. Y a partir de eso, pudimos ir y filmar la película, que estuvimos 2 semanas. Y por eso también nosotros la pensamos como una película comunitaria. No teníamos un mango, y si no era por la gente que se sumaba a la causa, no habría película. Y algo también que pasó es que nosotros, bueno, imagínate, llegás con lo puesto, con la ropa y todo, a gente que perdió absolutamente todo, que no tiene nada. Entonces también era complicado acercarse y ponerse a hacer entrevistas y contarles, ¿querés decirme qué pasó, qué sucedió, tomar un mate? Cuando no hay nada, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿no? Porque ustedes viajan por un impulso de esto que vos estabas contando, pero no tienen como una idea, ¿no? O es más
Justamente, algo impulsivo. Y cuando llegan allá y hablan con la gente a la que entrevistan y demás, ¿cómo es la recepción? ¿Cómo los reciben? Habíamos armado en medio del viaje como una serie de preguntas que en realidad se mantuvo después toda la película, las mismas preguntas si funcionaban. Bueno, depende de la persona que entrevistábamos, iba cambiando. Y dentro de todo, la recepción fue bastante buena. Obviamente era chocante, ¿no? De cómo dialogar con una persona que perdió todo, porque está en una situación bastante vulnerable. Y cuando nosotros charlábamos, le decíamos, bueno, está la posibilidad de hacer una entrevista, después de tomar unos mates, de hablar un poco, todos nos decían lo mismo. Yo no te daría la entrevista. Pero ¿sabés qué? Acá no hay nadie. Ya no quedó nadie. Entonces te la voy a dar para que no se olvide. Y empezó a pasar eso, como gente que le pasó que vinieron muchos medios, todos los medios vinieron a cubrir ese incendio. Fue muy viral. Es más, nos contaban al punto que había gente que hacía, yo todavía no lo puedo creer, pero como turismo catástrofe, ¿no? Que va al lugar. Viendo los incendios, cómo estaba destruido todo, sí. Es un horror. Y se sacaban fotos con paisajes destrozados, ¿viste? Como si fuese turismo. Y nos decían, acá no hay nadie, ya se fueron los medios, están ustedes. Y dicen, yo te doy la entrevista para que no se olvide. Y de ahí nosotros nos quedó esa frase con Axel y militamos eso, la memoria, para que no se olvide todo eso que ocurrió. Que lamentablemente hoy en día es un déjà vu constante que se repite todo el tiempo. Sí, bueno, esto que vos decís de ser una voz para esas personas que perdieron todo y poder seguir en estos años militando la película, porque la catástrofe vuelve a ocurrir. Nosotros, de hecho, nos conocimos a raíz de los incendios del Bolsón de este año, donde otras personas estuvieron en la misma catástrofe, si bien fue un incendio con otras características, pero digo, todos los años en el sur pasa lo mismo. Esas personas están, hace poquito, ¿no? Se cumple 4 años del incendio de las golondrinas y la gente sigue sufriendo. Hay gente que todavía no tiene las casas construidas. Entonces, bueno, la película termina siendo un portavoz de todas esas personas que hace 4 años que siguen viviendo la tragedia, ¿no? Y ahí también, Lucho, hay un abandono del Estado y del gobierno. ¿Cómo es eso de la militancia que vos hacés en todo el país y que a veces entiendo que también tiene sus propios problemas por los contenidos políticos, ¿no? Porque no quiero spoilear mucho el documental. La primera parte es bastante fuerte porque, como comenta Lucho, es el testimonio en primera persona de las personas que perdieron todo en un incendio y la verdad que te deja con un nudo en la garganta, es muy, muy tremendo. Y después, bueno, el final es un poco el recorrido de estos 4 años donde esas personas todavía muchas veces siguen sin casa. Bueno, ahí también si querés comentar. Y al mismo tiempo, quienes eran los responsables políticos de ese momento no hicieron nada al respecto. Y bueno, igual esta historia se vuelve a repetir, ¿no? Año tras año en el Bolsón y demás. Ahora hace poco se habían dado estos incendios en el Bolsón. Sí. Que no solo en el Bolsón, sino también en Epuyén, también en Puerto Madryn, también en Corrientes. En Corrientes fueron 100.000 hectáreas, es una locura. Digo, si pensamos la ciudad de Buenos Aires, que son 18.000 hectáreas. Wow. Como que ya está se vendió toda la capital federal. Sería. Sí, más de 5 veces. Digo, es una cuestión tremenda. Y el hecho es que, bueno, con Axel pensamos, cuando ocurre esto del Bolsón, que se quemaron más de 20.000 hectáreas y se perdieron 164 casas, o sea, 164 familias que perdieron todo, nosotros dijimos, podríamos quizás ir a filmar y pensábamos, ¿para qué? Y nos lo preguntábamos por esto, porque el modus operandus de cómo ocurrió todo vuelve a repetirse. Es una y otra vez todo lo mismo. ¿En qué sentido? Bueno, primero que hay un abandono estatal. Chubut específicamente es muy complejo, muy complejo. En su momento el gobernador anterior, Arcioni, promovía la zonificación, todo tipo de contaminación a cielo abierto, una provincia totalmente desguazada. Y ahora en el caso de Río Negro, que tiene mucho más recursos, pero la cronología es muy parecida.
Se da cerca de siempre dentro del verano, que obviamente es una temporada compleja, ¿no? Para los incendios, estamos hablando enero, febrero, marzo. También está obviamente el calentamiento global, ¿no? Que hablamos de un cambio climático, del estilo de vida que nosotros llevamos, de consumo eléctrico, litio, digo, un montón de estilos de vida que no cuidamos nuestro ambiente, impacta obviamente sobre la naturaleza. Y después está directamente el Estado un abandono para que eso ocurra. Siempre ocurren los incendios, generalmente son intencionales, estamos hablando de más del 90%, donde hay una mano humana dando vuelta. A veces puede ser no intencional en esto de que un fuego que no se apagó bien, pero generalmente suele haber una mano humana. Una vez que ocurre el incendio, se culpa a los mapuches. Siempre son los Siempre mapuches, están siempre duro son los puesto mapuches. para culparlos. Agarran ahí a la resistencia ancestral y son ustedes, ¿viste? Agarran gente presa bajo ningún fundamento, bajo ningún tipo de prueba alguna. Lo dejan un tiempo preso. Sale dentro de la línea de los medios, o sea, de que ya afloja todo ese quilombo de los medios donde es viral por todos lados, liberan a esa persona, se olvida el tema y al otro año igual. Y así, sucesivamente, durante, por ahora... Casi todos los veranos. Exactamente. Y lo terrible es que al día de hoy, este incendio que se cumplieron 4 años, que fueron 500 casas quemadas, 14.000 hectáreas, 3 personas fallecidas. Al día de hoy, lamentablemente, es el incendio periurbano más grande de toda la historia de Argentina. Se dice más grande por una cuestión de que involucra casas. Le digo, lo de Corrientes es terrible. Lo que pasa es que cuando la combinación de bosque y casa es algo catastrófico. Sí, son casas que se perdieron, hogares destruidos directamente, poblaciones. Te hago una pregunta, ¿no? Porque hay algo que se dice también, que estos incendios son peores cuando, yo no soy un especialista en la materia, pero el tipo de árbol, ¿no? De la zona. Siempre se dice el tema de que el pino es una especie, digamos, foránea, que prende mucho más. ¿A qué se le atribuye, digamos, la situación, esto de que haya tanto pino y que eso sea más combustible que otros? ¿Qué te dicen los lugareños, los locales de este tema? Bien, yo todo comentario que hago hablo más desde la dirección. La data más dura la tiene un brigadista, un bombero, que la verdad que el laburo que hacen es de otro planeta. Yo en principio, y después en general, mucha gente, nadie tiene problema con el pino. El problema es cómo se labura ese pino. Primero que es una especie exótica. O sea, no es del lugar y fue traída para que se parezca a Europa, para que se parezca a otra cosa. No es como la especie nativa que estamos hablando de coihues, lengas, cipreses, ¿no? Que son típicos de la zona. El problema del pino es que se adapta muy bien a la zona, crece en cualquier lado y no necesita tanta agua y termina desplazando a la especie natural. Entonces terminás teniendo un ecosistema que no es el propio. Y el gran problema que ocurre es que, bueno, se hace mucha monocultivo, mucha plantación, y esa tierra, esos árboles no se cuidan, no se ralea la tierra, entonces los pinos empiezan a crecer uno al lado del otro, se tapan con respecto a la luz, se secan y, bueno, es resina, es combustible. Son mucho más combustibles, claro que... Sí. Y eso ocurre todo el tiempo. Ese es el gran problema. Entonces, cuando hay un incendio, arrasa con todo. Si uno piensa en este incendio del 2021, todos estos componentes, calentamiento global, un incendio que no se sabe bien de dónde ocurrió, el pino, hizo que ese incendio avance 50 metros por minuto. Claro, tremendo. Tremendo. O sea, una persona mayor no sobrevive por la velocidad que va ese incendio. Y también es muy interesante, Lucho, que te he escuchado también en otras entrevistas, de que nunca se prenden fuego los terrenos de los Lewis, de los Benetton, que ocasionalmente están cerca, pero siempre salen beneficiados. ¿No? Qué casualidad, ¿no? Entonces las que se prenden fuego son las casas de la gente de las comunidades, del pueblo
del sur y los grandes terratenientes que se quedan con la Patagonia nunca son damnificados. Bueno, hay algo muy interesante que me enteré hace poco presentando la película en San Martín de los Andes, y nos contaban que cuando fue ese incendio el 2021, antes estaba habiendo un posible incendio que iba al campo de los Benetton. Entonces llaman a varias de las cuadrillas y queda solo la guardia en la zona de Chubut y ahí en Río Negro. Todas las cuadrillas laburando, esperando un incendio en Benetton. Por el viento pasa mucho, el fuego no llega. Y les dan la llamada de que arranca este incendio que fue lo que fue, que arrasó con todo, y les pidieron por bajada política que se queden ahí. Eran más de 30 las personas y un par se rebelaron y se fueron para cubrir el incendio que estaba pasando ahí unos pocos kilómetros. Cuando llegaron, no había nada ya. También un fuego así era muy difícil de combatir, pero sí pasaba una situación que se estaba priorizando a los Benetton políticamente en vez de darle importancia al fuego que fue el que arrasó con todo. Y esto nos enteramos mucho tiempo después. Y después, con todos estos focos de incendios, sí, es real, la verdad. En todo lo que es Lewis, en todo lo que es Benetton, generalmente no se dan en esa zona los incendios. Y es más, si hay un posible foco, se ataca enseguida y se defiende enseguida. Y algo que pasó con este último incendio que se dio en el Bolsón, son muchas coincidencias. Primero que, bueno, todos los años se hace una marcha, que es una recorrida, ¿no? A lo largo del lago Escondido. Hay muchos lagos escondidos y van a la zona y está lleno de lagos escondidos. Pero es el lago escondido que se quedó es Lewis. El más famoso, Claro, el de Lewis. Ese es el de Lewis. Y bueno, se hace toda una recorrida y justo días antes de que justo se dé esa marcha, justo se da ese incendio. Son muchas coincidencias y justo también pasa de que justo el intendente que está en el Bolsón actualmente también ha tenido vínculo con Lewis. Creo que era contador, ¿no? Sí. De Lewis. Sí, sí. Yo lo he conocido y en general bastante buena onda, pero no sé cómo él maneja esos intereses. Y también hay algo que pasa con Lewis ahí, es que hay amor y odio. Hay gente que lo ama y gente que lo odia. Son terratenientes que a lo feudal, ¿viste? Son manejan dueños de la zona. mitad, lo que se rumorea es que es dueño de la mitad del Bolsón, digamos. La mitad trabaja para Lewis de alguna manera por las empresas de Lewis, ¿no? Sí, y genera hospitales, hace... no sé si no llamaría solidaridad, sino ese intercambios políticos. Claro. No, y todo también con vistas a tener apoyos y poder. cómplices, digamos, ¿no? Esto que vos decís que hay gente que lo banca. Bueno, me imagino que también alguien que consigue un laburo, él y toda su familia, en torno a eso, es una manera que Lewis tiene también de obtener apoyo, digamos, y construir poder. Totalmente. ¿Y sentiste esto de alguna situación donde iban a transmitir la película y algún intendente, algún gobernador no quiso? Porque es una película muy militante, entonces... Todo el tiempo, la verdad que es un bajón eso. O sea, ahora nos están pidiendo la película de muchos lugares, para escuelas, que es lo que más nos interesa. Para mí, para laburar el cine es con el futuro. O sea, el cine tiene que laburar con el futuro, que son las nuevas generaciones. Y nos la piden desde Santa Rosa, Entre Ríos, Córdoba, para pasarla en escuelas. Es muy interesante eso. Pero justo en Río Negro, yo soy de Río Negro, Axel, que es el codirector, es de Neuquén, de Río Negro no nos la piden, de Chubut no nos la piden. Cuando la queremos presentar en Chubut, legalmente nunca la pudimos presentar. Y justo la película se filmó en Chubut. Es algo doloroso en ese sentido, porque es donde más queremos que también se la vea. vean las propias personas que sufrieron eso. Totalmente. Y después nos ha pasado de querer estrenar la película, ponerla en Buenos Aires y hablar con... Acá están las casas de cada provincia, hablamos con la casa de Chubut, tuvimos reunión para que pasen la película y dijeron, sí, dale, les digo, por las dudas. Mírenla. Menciona políticamente, mírenla. Digo, pues tampoco, yo no quiero que nadie se desayune. En el momento. Sí, mírala y está todo bien. Y no nos respondieron nunca más. Capaz que perdieron tu número o algo de eso. Yo creo que sí. Un amigo igual que estaba ahí en el sector me comentó, no te van a responder más porque al principio me dijeron, si trata mal a Arcioni está buenísimo, y seguramente avancemos, porque ahora está Torres. Y lo que después me dijeron es que no.
también le pega a Wareltejnek, que es el actual gobernador, y ellos tienen vínculo, no les conviene políticamente, y bueno, mejor no responder y que no quede registro. Uh-huh. Vos contabas hace un ratito que presentaste la película en San Martín de los Andes y te enteraste de esto y cómo tratás siempre de llevar la película a distintos lugares. Me interesa saber qué pasa, ¿no? ¿Qué diálogos se abren cuando vos pasás la película? No sé si ya lo hiciste en una escuela, por ejemplo. Me interesa eso, ¿qué es lo que pasa cuando pasás la película? Bueno, hicimos hace poco una proyección en La Plata y fue una de las proyecciones más interesantes. A mí me sorprenden las preguntas que hacen, que en general no he tenido en otro lado. Ahora hicimos esta semana, el domingo. El domingo proyectamos en Tandil y se genera como un panorama últimamente medio desolador, donde no hay soluciones. O sea, lo que termina pasando o lo que generan a veces las preguntas es que no hay soluciones. Como que no es que va a mejorar. Es como que, bueno, termina siendo lo que es. Y bueno, siguen pasando los incendios. A mí en general lo que más me ha movilizado son las proyecciones con las personas que vivieron el incendio, participaron de la película y después se ven en pantalla y ven lo que dicen. Y muchas veces nos han dicho, por ejemplo, me llevaste ahí otra vez. O sea, siento es un recuerdo de ese momento, exacto. Totalmente. O gente que no la quiere volver a ver, o gente que la vio llorando toda la película, o muy ebrio. Pasó de todo, ¿viste? Y también igual, ojo, también cosas lindas. Hay una de las personas que estuvo dentro de la película, que es Juan Chávez, que es un amigo. Ya es un amigo porque, bueno, con muchos tenemos vínculo y les vamos charlando donde se va exhibiendo la película. Él se refugió en una pileta Pelopincho para sobrevivir del incendio. Tremendo. Y pasó algo como, si quieren, paradójico. Él menciona la película, ojalá Pelopincho mande más Pelopincho. Bueno, nos contactamos con Pelopincho, le mandaron a él una Pelopincho que quedaba pendiente y lo invitaron a Merlo San Luis a presentar la película con toda su familia. Fuimos nosotros. Nos dieron un hotel, la verdad que fue una experiencia Pelopincho. Auspiciado por Pelopincho. Sí, ahora actualmente la película tiene el sponsor de Pelopincho y se la pasamos a todos los trabajadores de la fábrica. Hicimos como una peli motivacional, al final terminó. Al fin y al cabo, sí. Que la Pelopincho puede salvar una vida. Eso es muy bueno. Ahora, qué increíble que se dependa de una Pelopincho para salvar una vida y la ausencia del Estado, ¿no? Estado, mirá, para que se den una idea, actualmente la política actual lo que está diciendo es, bueno, menos sueldo para los brigadistas, menos fondos para parques nacionales, para bomberos, y eso se desencadena en que haya más incendios. Es algo preparado para que se ocasione. Sí, porque, bueno, es la política de Milei. Digo, esta película se filmó durante el gobierno de Alberto Fernández, que igual también tiene esos puntos de conexión para discutir, porque es un gobierno que decía que tenía una política socioambiental y al final estaba Arcioni, que tenía unas políticas extractivistas, como comentaste, sobre la provincia de Chubut, y tampoco hicieron muchas cosas. Me acuerdo que Alberto Fernández fue repudiado cuando quiso ir a la provincia porque no dio soluciones. Ahora estamos con un gobierno mucho más atroz porque quiere directamente que no haya ley de manejo del fuego, que básicamente todo quede para los Lewis y los Benetton. Pero bueno, a mí me parece, Lucho, que es interesante la militancia de la película que hacen, y cuando vos decías, ¿para qué hacer esta película? A mí me parece que esto de que los pibes en las escuelas puedan verla, de que la difusión de la película llegue a las comunidades, que nosotros también acá en Buenos Aires, que a veces, bueno, yo me gusta mucho ir al sur, amo el sur, entonces lo siento muy adentro cuando veo esto de los incendios, pero pasa un montón de gente que le parece muy lejano, ¿no? Los incendios. Sí. Y que la película pueda mostrar en carne propia estos testimonios de los que estuvieron ahí sufriéndolo, y que podamos pensar en que, si bien se repite todos los años, también hay que militar para que eso deje de ocurrir en algún momento. O sea, como de pensar en lo esperanzador de que se difunda, que más gente lo conozca, que más gente... Porque algo al poder le duele tu documental, por eso no quieren que lo pases en Chubut ni en Río Negro. Entonces, que tu película siga difundiéndose, que esté en esto, que pueda ser un material para que cada vez más gente lo conozca y lo vea en carne propia, y que pensemos en que, bueno,
habrá que luchar para que estos gobiernos no sigan haciendo lo que hacen en términos de poder avanzar con los incendios, seguir vendiendo las tierras, etcétera, y pensar un cambio más profundo, digo. Sí, hay algo de la gente en general, cuando iba, retomando algo un poco anterior, de cuando iba a ver la película, me decían, no tenía la dimensión, no sabía que esto era así. Ah, ok, esto pasa acá, porque lo veo en las noticias y se ve lejano. Se ve lejano. Cuando vos lo ves en el cine, es como, ok, se prendió todo, se perdió todo, es parte esto de Argentina. Pasa algo eso con la gente. Nosotros vamos a seguir militando la película. Ya igual me estoy zarpando de la militancia Sí. que le hacemos a la película. Porque bueno, hoy con todo lo que pasó en la pandemia, con todo el desprestigio que se le dio al Inca, ya no existe, hoy no está existiendo el Inca. O sea, la verdad que... Prácticamente no. No. Completamente financiado. No, por ejemplo. El tema es dónde va la guita. Claro. Porque al Inca le sigue entrando. Si la gente va al cine, el 10% de las entradas, eso va al instituto. ¿Dónde está la plata? O sea, esa plata no sé a dónde está yendo. No está yendo para el cine, ni para el cine nacional. También antes se daban fondos para los festivales de cine nacionales. Tampoco está yendo para ahí, porque ya no se está, que eran 2 mangos, pero ya no se está dando eso tampoco. Y va a repercutir también. Primero que repercute en desprestigiar al cine nacional y que la gente no quiera ver cine nacional. Y hay películas nacionales hermosas. Y el hecho también es que son películas que tienen que ver con nuestra identidad. Yo no quiero ver una película del Día de Acción de Gracias. Acá no festejamos eso. O Halloween, ¿viste? Está buenísimo que igual se mezclen otras culturas, todo, pero no perdamos lo nuestro. Si no, es como nuestros personajes no van a tomar mate, toman otra cosa, toman té inglés, porque la peli es inglesa. Entonces, como que hay que priorizar todo lo que es la industria nacional, y por eso yo también milito así. Hace 3-4 días estaba en Viedma y me fui de Viedma a Santa Rosa, que son 700 kilómetros, para simplemente presentar la película, que estuvo muy bien, le da otro marco para que la peli no quede suelta, y de ahí me fui a Buenos Aires, directo. Entonces hice 1.300 kilómetros para presentar la película. Es un montón, pero para mí este es el momento donde hoy más que nunca hay que defender la vuelta al cine. Es como en su momento que vuelvan los lentos, que hoy volvió el vinilo y se quedó y está acá. En realidad el cine nunca se fue, siempre está, pero hay que defender estar en la sala y ver las películas en la sala. La experiencia es totalmente otra, y más viendo tu cine, tu gente. Y tus problemas y las cosas que te pasan. Así que yo, por mi parte, lo que quiero más que nada es agradecerte porque sos un artista, porque sos un director de cine y elegís hacer con tu oficio, con tu conocimiento, algo que permite, por ejemplo, mantener viva la memoria de algo que ocurrió y que además le pones el cuerpo a la película y la llevas por todos lados y venís acá y nos contás. Así que, por mi parte, yo estoy súper agradecido, no solo porque hayas venido, sino por lo que haces con la película, que me parece que sería mucho mejor que más directores de cine hagan lo que haces vos. Sí, yo creo que algunos directores lo hacen, o a veces no saben cómo. Yo distribuyo también películas y a veces hago lo mismo, agarro los directores y le digo, dale, vení, vamos, dale, a militar, porque nada, si no, lo vamos a perder. Y nada, gracias a ustedes, a mí hablar de arte es mi placer. Gracias mucho por venir, y también contanos si hay alguna proyección de Tormentas de Fuego o algo de tus películas, lo que quieras promocionar acá. Ahora la vamos a pasar creo que en 2-3 semanas en Iguazú. Sí. Y después, no sé, ayer la pasamos en Santa Rosa, anteayer en Tandil. Vamos militando lugar a lugar. Yo en estos tiempos creo en eso, en ir espacio a espacio. Porque el cine siempre fue, liberás la película y la pasás en 10 salas simultáneas. No, porque no podés abarcar. No puedes militarlo en el mismo territorio, digamos, ir hasta allá. Tal cual. Entonces elijo el lugar y machaco hasta que se pueda pasar. Ahora el gran laburo es ir a Chubut. Y me la van a tener que dejar pasar.
¿Cómo nos enteramos de las fechas de la película y demás en redes sociales o algo de eso? Sí, en el Instagram de Tormenta de Fuego Película, ahí siempre subimos cada una de las proyecciones. Seguramente volvamos a proyectar en Buenos Aires, porque bueno, la última vez vino bastante gente a ver la película. Inca. Sí, nos dieron el Gomón otra, tuvimos 2 semanas y como pasó todo lo que ya sabemos que pasó, nos volvieron a dar otra semana. Sí, también queríamos ahora hace poco pasarla en el Bolsón, porque se cumplieron hace nada 4 años y no nos dejaron. Bueno, pelearemos para que te dejen, Lucho, y para que puedas transmitir en Chubut también. Y muchas gracias, de verdad. Para mí también es un orgullo que estés acá como invitado y tu militancia de oficio y tu pasión por el arte para mí es una inspiración. Así que bueno, muchas gracias, Lucho, por venir y bueno, seguiremos difundiéndola también, Tormentos de Fuego. Por supuesto. Para que la vayan a ver. Gracias a ustedes y nosotros seguiremos militando. La suerte es amiga de la Chiapas. Exacto. Gracias, Lucho.